La selección de México. Es muy usual verla participar en los mundiales. Y también verla caer en octavos de final, pero eso es otra historia. El Tri ha participado en 16 de los 21 mundiales de fútbol, habiendo sido anfitrión en 2 de estos en 1970 y 1986. Ha participado de manera consecutiva en los últimos 7 mundiales, desde 1994 hasta el último que disputó, en 2018. Pero vamos a hablar de su última ausencia, en 1990. México fue el anfitrión del Mundial de Fútbol de 1986, que originalmente no se iba a hacer ahí, pero de eso ya hablé en un video. Fue un gran mundial, y la selección azteca acabó en el 6º lugar del campeonato. Fue su mejor lugar conseguido junto al otro 6º lugar del Mundial de 1970, que también organizaron. Después de eso, llegaba un nuevo campeonato, y no era el siguiente Mundial de Fútbol de Italia 90, sino el Mundial Sub-20 de 1989, realizado en Arabia Saudita. La selección mexicana inició el campeonato de la CONCACAF para la clasificación al Mundial Juvenil, y no le fue nada mal, llegando a disputar la fase decisiva en Guatemala. Al final de esa última disputa, la selección azteca consiguió el 2º lugar y por consiguiente el pase al Mundial de 1989. Hay que aclarar que todo esto fue en 1988. ¿Y qué pasó con eso? Pues miren, hubo un periodista mexicano llamado Antonio Moreno que junto a su amigo, Alfredo Ruiz, encontraron un anuario publicado por la Federación Mexicana, de los años 1986 y 1987, donde mostraba algo diferente a lo que la Federación Mexicana había enviado a Guatemala para las eliminatorias. Esto era las fechas de nacimiento de los jugadores. En el documento que los periodistas consiguieron, se mostraba unas fechas de nacimiento de varios jugadores, que eran diferentes a lo que el documento entregado en el 88 decía. Básicamente era el hecho de que México había entregado a la CONCACAF un documento donde mentía sobre las edades de varios de sus jugadores, haciéndolos pasar por más jóvenes, ya que sobrepasaban la edad permitida para participar en torneos sub-20. Algunos tenían 21 años, algunos 22, ya entienden lo que digo. Todo esto fue en 1988 también. El día 20 de abril de ese mismo año, Moreno publicó las siguientes palabras en el diario Ovaciones, donde él trabajaba en una columna deportiva. Tratar de ganar ventaja sobre los rivales al incluir jugadores mayores a la edad permitida. El presidente de la Federación Mexicana de ese entonces, Rafael del Castillo Ruiz, tuvo la brillante idea de responder de forma insultante al periodista y tratar de evadir el asunto. Pero eso no quedó así, ya que Antonio Moreno consiguió el respaldo de varios periodistas del país para popularizar la noticia, y así fue como todos estaban enterados del posible fraude de México al poner a jugadores mayores en un torneo juvenil. La federación seguía tratando de negar y evitar de hablar del asunto, pero ya no había nada que hacer. Los periodistas mexicanos empezaron a hacer sus investigaciones y así fue como lograron conseguir las actas de nacimiento de varios futbolistas de esa selección disque juvenil, que mostraba exactamente cómo estos pasaban de los 20 años. Al primero que descubrieron fue al delantero José Luis Mata, ya que su acta decía que en ese entonces tenía 24 años. Después encontraron las actas de Gerardo Jiménez y José de la Fuente, donde mostraba que estos sujetos ya tenían 22 años. Finalmente, el cuarto pillado fue el defensa Aurelio Rivera, donde se evidenció que sobrepasaba increíblemente la edad permitida, teniendo él en ese entonces, 27 años. Ya después de haberlos descubierto, el capitán de la selección juvenil, el mismo Rivera declaró que todos los integrantes de la selección, a excepción de 2, tenían más de la edad permitida. Pero los únicos descubiertos con pruebas fueron esos 4 que acabo de nombrar. A ellos se les denominó como cachirules, al igual que a todo este escándalo. Pero la historia no ha terminado. Ya después que toda esta historia se conoció a nivel nacional, se extendió. Guatemala se enteró de esto, y entonces preparó una demanda junto a los Estados Unidos, para presentarla a la CONCACAF. Y pues, CONCACAF les dio la razón. Así que, hubo sanciones. Se inhabilitó a la selección de México por 2 años en las competencias de la CONCACAF, además de suspender a varios miembros de la Federación Mexicana de por vida. Y claro, su cupo conseguido al Mundial Juvenil de 1989 se fue, y se lo dieron a los Estados Unidos, que habían quedado a un puesto de los mexicanos. Pero México no quería quedar así que Rafael de Castillo, ¿se acuerdan?, el que insultó al periodista por haberlo descubierto, intentó convencer a la FIFA para que rebajase la suspensión de la CONCACAF.
Estaban confiados de que un directivo mexicano llamado Guillermo Cañedo, que trabajaba en la FIFA y que era la mano derecha del presidente de esta misma, podía convencer a la gente de allá de quitarle la suspensión a México. Pero no. Incluso esto fue peor. La sanción fue impuesta oficialmente el día 30 de junio de 1988. Originalmente la sanción solo estaba impuesta a la selección juvenil, pero la FIFA la extendió a cualquier selección mexicana, incluida a la de mayores. México quedaba fuera de cualquier tipo de competición futbolística por 2 años. Se perdió el Mundial Sub-20 de Arabia Saudita de 1989. Se perdieron los Juegos Olímpicos de 1988 realizados en Seúl, donde ya estaban clasificados. Y, no pudo disputar las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Italia 1990. El famoso escándalo de los cachirules, o también llamado el cachirulazo, marcó un antes y un después en la selección de México, ya que contaban con una selección que prometía mucho y quién sabe qué hubiera pasado si hubiesen jugado el súper aburrido Mundial de Italia 90. ¿Y por qué se les llamó a los jugadores involucrados cachirules? Pues se dice que es una alusión al personaje mexicano de los 50 y 60 llamado Cachirulo, interpretado por el actor Enrique Alonso. Este actor personificaba a un personaje que tenía una edad mucho menor a la de él, y el llamar cachirules a los jugadores hace referencia a que estos se hacían pasar como personas con una edad menor a la que de verdad tenían. Y bueno, hasta acá termina esta triste historia. La verdad me divertí un poco escribiendo este guión y espero que les haya gustado este video. Si fue así, agradecería que me dieras like, que comentaras este video y que te suscribieras a este canal si te gusta este contenido. Además doy la invitación a seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter. Y también visitar mi canal de gameplays y escribirme a mi email, si quieres contarme una historia o alguna sugerencia. Los links de todo lo mencionado estarán en la descripción del video. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide GanCris5.